Amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano William Pérez ahí en Puerto Rico, que lo siga usando grandemente. Para nosotros acá en Honduras, pues tenemos el grandísimo privilegio de tener con nosotros a este varón de Dios, a quien Dios ha estado usando en grande manera en toda la América Latina y el mundo entero, el doctor José Benjamín Pérez, y su esposa Sara y Julián. Muchas gracias, Julián, también por estar con nosotros. Ya cuando yo veo a Sara y la abrazo ahí, estoy viendo la iglesia, una iglesia joven, porque el hermano Branham dijo que sería una iglesia joven, jovencita, y alegre, contenta, siempre se ve, alegre, siempre se ve con esa disposición, y yo creo que ese es el reflejo de la iglesia del Señor hoy. Bueno, Julián, muy agradecido por tu presencia y tu ayuda al ungido, siempre orando por ti, para que Dios te bendiga cada día más y más. Honduras está de fiesta hoy, porque hoy tenemos con nosotros la más grande promesa que ha hecho nuestro Padre Celestial a su iglesia. Esa promesa la tuvo Él escondida y en secreto por mucho tiempo, hasta este tiempo en que estamos viviendo. Pueden sentarse, mis hermanos. Privilegio para mí también tener a mi esposa, la cual pues ha sido una gran ayuda, y yo doy gracias a Dios por ella. Y también les felicito a todos ustedes aquí en Honduras, que esto estuvo en el corazón del ungido de Dios. No fue que ninguna persona se lo sugirió, ni nada. Para mí fue una sorpresa cuando él me dijo: voy para Honduras, y de ahí paso a El Salvador. Para mí fue una sorpresa. Yo dije, bueno, aunque yo siempre estoy orando a Dios por él, ese es mi trabajo, yo no hago nada sino orar y leer los mensajes que el ungido nos da. Eso es todo lo que yo hago. Y oro por él, que Dios lo guíe cada paso que debe dar, cada lugar donde va. Yo sé que donde quiera que él va es porque el Señor quiere estar ahí y quiere bendecir ese pueblo, quiere bendecir esa gente. La presencia de él en cada lugar ha sido de grandísima bendición. Son muchos los maravillas y milagros que Dios ha hecho con la presencia de él en cada lugar. Y aquí va a ser igual. No necesitas ni tocarlo, sino solamente, como dijo el Señor: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Mirad a mí, con mirarlo. Bueno, también estoy muy contento de tener con nosotros acá a Moisés y a Gerson y a todo el equipo de técnicos, acá nuestro hermano de Bolivia, quien amamos mucho también, de gran corazón. Nuestro hermano Río no pudo venir, pero me lo saludas. Bueno, es un privilegio para Honduras
que hoy esté no solamente una bendición para ustedes como creyentes, sino para el país. La presencia de un personaje así es una bendición. Es como cuando Jesús iba a un lugar, iba a una ciudad, había una bendición grande en esa ciudad. En Nazaret hubo algo muy difícil que está en la Biblia, en la Biblia lo dice y uno ve eso ahí en la Escritura y le parece, dice, y no pudo hacer muchos milagros allí por causa de que no creyó. No pudo. Imagínense, la misma gente dice, no pudo hacer, sanó una que otra persona, pero no pudo. La propia incredulidad estorbó una bendición para esa ciudad, para ese país. Pero ustedes son creyentes. Por amor a ustedes, Dios bendice a todo Honduras. Por amor al pueblo que cree. Ustedes son una bendición para Honduras. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vi que eran como 23 personas. Acá la lista que me dieron de pastores de Honduras, pues si le anotamos ahí a Marco Barralaga, que está también por ahí atrás en una camilla. Marco, ahí lo tenemos. Privilegio saludarte, es un gran amigo y lo conocemos desde hace mucho tiempo, un tremendo trabajador. Y él se levantará de esa camilla en su debido tiempo. Y va a ser un testimonio, ya tiene como 5 años ahí, en cama. ¿Como cuánto tiempo, más o menos? En abril cumple 5 años en esa cama, pero no importa, mientras más demora, más grande va a ser el milagro. De todas maneras, todo obra para bien a los que aman al Señor. Es para un testimonio grande acá en Honduras. Él se levantará de ahí en su debido tiempo. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nos sentimos felices. Y así sumamos a Marco, ya son 24 los de Honduras. Tenemos de Panamá 1, tenemos de Nicaragua 4, tenemos de Colombia 3, tenemos de México 3. Privilegio tener a Epifanio López, que él tenía ese gran deseo de venir a saludar a Marco y de estar aquí en la reunión de pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí está Epifanio con ese deseo que tenía, dice, yo quiero estar ahí. Y bueno, Dios se lo concedió. Tenemos de Guatemala bastante, vinieron 11, por ahí vimos al hermano Aníbal, nos gozamos con él grandemente, una persona que amamos y apreciamos en gran manera. Hay unos cuantos, está Otoniel, que también tuvimos compañerismo con él. A quien no vi fue a Rudy, pero sí está con nosotros Rudy también. Si está por ahí, se pone de pie para verlo. ¿Por dónde? ¿No vino? Va a estar en El Salvador. Bueno, aquí lo anotaron también. De tal manera que en El Salvador vinieron 2. En El Salvador están preparando todo para esa
presencia del ungido allí, que eso va a ser una bendición muy grande también en El Salvador. Pues mis palabras para ustedes acá es que ustedes estaban en el corazón del ungido. Y él manifestó, al manifestar esa palabra, ya no era un pensamiento de él solamente, sino una palabra. Y esa palabra se materializó. Y está hecha hoy una realidad en medio de nosotros. Y a través de esa palabra que él va a traernos, que él habla, es donde vienen las bendiciones para ti y para mí y para todos aquí presentes y para todos los que están escuchando a nivel de toda la América Latina y el mundo entero. Porque el instrumento de Dios siempre es un hombre. Dios, para empezar, ahí en el huerto del Edén, dijo, hagamos al hombre. Un hombre con un hombre empezó con Adán. Y siempre estuvo usando un hombre. ¿Qué era lo que hacía él con Adán? Tenía compañerismo. Dice que bajaba en las horas frescas del día y conversaba con Adán. Dios quería tener compañerismo con él y a la vez también la adoración. Adán le reconocía como su Dios, como su creador y le adoraba. Entonces, la adoración es importante. Cuando un hombre, una persona no tiene compañerismo con Dios, pues no está cumpliendo el propósito por el cual Dios hizo al hombre. Cuando una persona no tiene compañerismo con Dios, es descarriado, está perdido. Y la otra cosa era adorarlo, reconocerlo, alabarlo, reconocer a nuestro Dios. Y la tercera cosa fue que Él le encargó el huerto del Edén para que lo cuidara. Le servía a Dios, un servicio. Esas son las tres cosas fundamentales siempre que el hombre cuando se consigue con Dios tiene ese compañerismo. Y en ese compañerismo, eso es la razón por la cual Él creó ahí al hombre, para que le adorara, para que le sirviera. Si la persona no está haciendo eso, está fuera de la voluntad del Señor. Pero ya ustedes ven cómo vino después el enemigo, la interrupción, apareció Caín, apareció Abel, hijo de Adán, pero ven ustedes cómo Caín mató a Abel, que es un tipo de Cristo muriendo por nosotros. Pero luego Dios le dio a Set, que es un tipo de la resurrección. Entonces, siempre tuvo Dios, Abel tenía comunión con Dios, lo adoraba y tenía esa comunión y le servía a Dios. Y eso fue lo mismo que hizo Set. Dice la Biblia que de ahí en adelante, búsquenlo en la Biblia para que vean, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y siempre tuvo una persona con la cual conectarse y con la cual expresar su voluntad, porque Set tuvo un hijo llamado Enós, Enós tuvo un hijo llamado Cainán, Cainán tuvo un hijo llamado Jared, Jared tuvo un hijo llamado Malaleel, Malaleel tuvo un hijo que fue
¿cómo se llama después de Malaleel? El que fue el padre de Enoc. ¿Ah? No, Matusalén fue hijo de Enoc. Pero después de Cainán, viene Jared. ¿No es así? Después de Jared viene Enoc, que exactamente, Cainán, Malaleel, Jared es el padre de Enoc. Y Enoc fue un servidor del Señor, una persona que tenía contacto con Dios y amaba a Dios y le servía a Dios. Y tuvo un hijo, lo llamó Matusalén, y ese también fue un servidor de Dios y fue un hombre que adoraba a Dios. Matusalén tuvo un hijo llamado Lamet, que ese sí le cortaron la vida muy joven, murió a los 777 años porque se extravió tras unos ídolos y Dios no acepta eso. Pero él tuvo un hijo muy noble que se llamó Noé. Y ese fue un servidor de Dios. Y a través de Noé, Dios expresó su voluntad. ¿A dónde había llegado aquella generación? Y Noé fue el instrumento que Dios dio, que Dios usó, porque siempre tiene que haber un instrumento por el cual Dios se manifiesta, por el cual Dios siempre tiene que haberlo. Y ese fue el instrumento que Dios usó, el cual le sirvió a Dios haciendo lo que Dios le mandó hacer, aquella arca. Fue el hombre que adoró a Dios, que tenía comunión con Dios. Y tuvo Noé 3 hijos, pero uno de ellos, Sem, fue un seguidor del Señor. De ahí fue donde vino Abraham. Y Abraham fue el hombre de las promesas, a quien Dios le prometió toda aquella tierra y le prometió la venida de un hijo del cual saldría un pueblo. Y le prometió 2 cosas, porque le prometió un pueblo celestial, que le digo, mira, si el cielo, las estrellas, las puedes contar, no, así será tu generación. Pero le dijo, y tomó la arena del mar, le dice, la puedes contar, así será tu generación. Una generación terrenal, y le dio una generación celestial, que son los creyentes en Cristo, somos hijos de Abraham. Y a través de cada hombre de eso fue Dios hablándole al pueblo. Siempre tuvo un hombre, algunos de ellos eran muy rústicos, como Elías, que vivía por allá por el campo, y su cobija era, como llaman, su capa era de cobija, le servía de todo. Pero ese era el hombre que servía a Dios y que oía la voz de Dios y que expresaba la voluntad de Dios. Siempre tiene que tener alguien por el cual expresar. Era perseguido, lo buscaban para matarlo. Pero ven, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y ahí aparece Eliseo, que fue su sucesor. Y Eliseo, después que se va Elías, toma el manto y va a la orilla del Jordán y dice, ¿dónde está? Yo estaba un día de esto, hace poco, hace 2 o 3 días estaba leyendo esa escritura, donde dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Señor le dijo, él no dijo, ¿dónde está Elías? Sino, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él le dijo, aquí estoy, en ti estaba
en Eliseo. Ahí estaba el Dios de Elías. Y ahí yo pregunté, ¿y dónde está el Dios de José Benjamín Pérez? Pues aquí está, en mi corazón, en tu corazón. Está en el corazón de todo el pueblo, porque cuando Dios envía un hombre de esto, ese hombre viene siendo el pueblo, todos los creyentes, los que se identifican, los verdaderos, porque tú no puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Pero los que en verdad conocen lo que Dios está haciendo, Dios está unido con ese instrumento. Es un solo pueblo con Él, una sola unidad con ese individuo. Y cuando sea levantado, allí estamos levantados todos los que formamos parte con Él. Somos uno con Él, como dijo Jesús. Ustedes en mí y yo en vosotros. Lo mismo. Ustedes en mí y yo en vosotros. Somos uno. Yo dije, ¿dónde está? Allí en mi oficina, ¿y dónde está el Dios de José Benjamín Pérez? Y aquí está. Está en mi corazón. Y está en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Porque en realidad nosotros somos uno con el instrumento. Así como en cada edad, cada mensajero tuvo su gente y él fue uno con esa gente hasta que Dios lo recogió. Así es también en este tiempo. Esto es un misterio, pero estamos muy felices, agradecidos. Ustedes saben lo que significa que Dios me haya permitido vivir a esta edad a donde he llegado. Yo reconozco todos esos pastores de allá de Venezuela, muchos de ellos unos 10 o 15 años menos que yo, y todos cómo se han ido yendo. Y allá, hablando de todos esos pastores allá en Venezuela que conocimos al principio, y cómo el Señor se los fue llevando, el hermano Francisco Muñoz, el hermano todo el hermano Quiñones, todos esos hermanos que fueron compañeros en el ministerio, el hermano de allá de Valencia, el pastor ahí, muy amigo de allá de la familia, muy amigo de Ruth, de esa familia. Bueno, vean, también se lo llevó el Señor jovencito. Y todos esos pastores, y no fuera aquí en México, que me han tocado estar en la sepultura de muchos, de algunos de ellos. Y yo digo, ¿y cómo Dios me concedió vivir para que pudiera ver al Señor glorificado en su segunda venida? ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Es un milagro para mí que Dios me haya concedido vivir hasta acá y estar bien. Gracias a Dios. Sanito. La gente dice, pero güey, esa rodilla que te falla, bueno, esa rodilla va a estar bien también. Así que tranquilos, felices. Para mí es un privilegio estar aquí en Honduras. Pido una bendición muy grande para todo este pueblo que se reunió hoy aquí. Que Dios nos bendiga con el mensaje que nos va a traer el ungido de Dios. Para eso lo ha enviado Dios, para bendición de su pueblo. Y esto lo estamos viendo nosotros en toda la América Latina, donde quiera que Él va, es una bendición. Así que usted, ¿qué viene buscando usted hoy? Una bendición, usted la va a recibir. Si viene con fe, conforme a tu fe,
te sea hecho, porque nada es imposible para el Señor. Nosotros nos vamos, me disculpa el ungido por el tiempo que le pueda quitar, porque hay veces que me emociono y tengo que controlarme. Pero vamos a ponernos de pie para recibir con nosotros y recibir todas las bendiciones que el Dios de la gloria tenga. Como decía el hermano William en un mensaje, él decía que la columna de fuego se le había perdido a mucha gente cuando el hermano Branham se fue, pero la columna de fuego no se le perdió a usted, ni a mí tampoco. Gracias, gracias. Yo le doy gracias a Dios por José Benjamín Pérez, porque él fue el que me rescató. Él fue el que me llamó y me rescató. Cuando me habló y me corrigió, yo recibí algo allí que no había recibido antes. Yo sé que algo pasó allí. Él me rescató. Me quedé callado allí ese día y no dije nada a nadie, pero yo en mi corazón recibí lo que el Espíritu Santo tenía, lo que la columna de fuego trajo para mí en ese momento. Bueno, entonces, mis amados hermanos, si usted está dispuesto a recibir bendiciones, es por la palabra por donde vienen esas bendiciones, porque Dios no tiene otro instrumento sino su palabra. Así que vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Glorioso nos tocó hoy el día de tener esta bendición tan grande que nos ha dado Dios a través de su ungido. Qué cosa más maravillosa, que todas esas bendiciones se vayan en nuestra alma, se queden allí. Ese mensaje hay que volverlo a oír. Este mensaje yo siempre le recomiendo a todos los hermanos que volvamos a oír, porque al volverlo a oír volvemos a aprender y a recibir cosas que se nos pasan por alto. Pero nosotros dependemos de esa palabra. Ustedes saben que cuando llega un tiempo en que Dios envía un mensajero, todo ese mensaje que Él trae es necesario para el pueblo. Por eso decía ahí el hermano Branham en una cita que nos daba el ungido en uno de estos días pasados, que cuando Dios habla es necesario que nosotros pongamos atención a lo que está hablando. Y Dios siempre nos habla, la boca de Dios son los profetas. Que pongamos atención, porque cada cosa que Dios nos dice tiene un sentido, un significado, tiene una razón de ser para nosotros. Tenemos que ser personas que amemos esa palabra que viene de parte de Dios para nosotros. Dios nos perdone cuando nos descuidamos por una cosa y otra, pero yo les recomiendo siempre vuelvan a oír este mensaje. Lo necesitamos. Estamos muy agradecidos al doctor José Benjamín Pérez, a su esposa, a Julián y a todo el equipo que ha venido con él para trabajar acá en Honduras, por esta visita que nos ha hecho. Es una visita bien importante. Yo estoy seguro que muchos han recibido bendiciones.
todo lo recibimos de Dios por la fe. Si tan solo puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Crea de todo corazón y manténgase creyendo, porque eso que usted está buscando y está pidiendo, lo va a recibir. Si es algo que está, por supuesto, dentro de la voluntad de Dios, dentro del programa de Dios, porque si usted está pidiendo algo para daño de una persona, pues lo más posible es que Dios no esté de acuerdo con usted. Está pidiendo alguna cosa, pero cuando usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas de Dios, y usted persevera, como dice él, presiona, la palabra que usa allí, el ungido, presiona sobre eso continuamente y espera y cree, lo va a recibir. Hoy, mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, pero lo va a recibir. Entonces, es la voluntad de Dios que estemos sanos. Hay una escritura, hay una promesa del Señor que dice: amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Es el deseo de Dios expresado a través del Espíritu Santo hablando por Juan. Deseo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y cuál es la otra cosa que Dios dice allí? Y que tengas salud. Así que también desea que nosotros seamos sanos, porque toda la obra que Él hizo en el Calvario es para nuestra salvación, es para nuestra sanidad. Por sus heridas hemos sido nosotros curados. Entonces, deseo que seas sano y también, así como tu alma, ve la prosperidad del alma. Esos son los deseos que Dios expresa. Si ese es el deseo de Dios, usted puede pedir en base a esos deseos. Bueno, gracias a Dios estamos muy contentos, muy agradecidos por esta bendición, y que todas las bendiciones que nos ha traído el ungido de Dios se hagan una realidad en nuestras almas. Me gustaría leerle esas palabras que él les leyó del mensaje del domingo pasado. Con esto terminar, porque estas palabras fueron bien importantes. Nos las habló el hermano William en el mensaje de Cristo y su iglesia venciendo siempre, que él dice que de Puerto Rico ya pronto tendrá un video con todos los detalles de la gran carpa catedral que están allá construyendo. El reverendo José Benjamín Pérez ha estado haciendo una labor muy importante, tanto en el campo espiritual con la iglesia de Puerto Rico, en donde él está como ministro, pastor, como también en la parte de los trabajos de construcción que están llevando a cabo allá. Y ustedes ven que él es diligente, que en veces son las 4 de la mañana o antes, en vez de a las 3:30, 4, y ya están trabajando, ya están echándose eventos, ya están. Yo digo, esta gente madrugan, digamos, trabajan. Entonces, ya ustedes ven que él dice que
está tanto como ministros, dice también, por lo tanto, yo les digo a todos, es importante que respaldemos a este joven José Benjamín Pérez, el cual está haciendo un trabajo muy importante junto con la iglesia allá que pastorea y con todos los ministros e iglesias que se han unido a él y a la iglesia de Puerto Rico para respaldar ese proyecto de construcción de una gran carpa catedral que será de bendición para todo el cristianismo, no solamente de Puerto Rico, sino de toda la América Latina y del Caribe y también de todas las naciones. Así que él ha estado trabajando en eso, ya le faltan detalles. Y está pendiente porque yo vi que aún de Argentina los hermanos le pasaban esa madrugada, ese día de madrugada le pasaron los trabajos que estaban haciendo y él desde allí ya estaba pendiente de los trabajos estando allí que se están llevando a cabo allá. Bueno, para nosotros ha sido un ejemplo en todos los campos y especialmente en el cumplimiento de la promesa del Señor, porque esto es lo más grande. Lo más grande es esa promesa que Dios nos ha hecho para este tiempo, que es el cumplimiento del séptimo sello. Ahí está la venida del Señor con sus ángeles y nosotros estamos amparados bajo esas alas poderosas. Nosotros estamos bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas de Moisés y de Elías. Y por lo tanto estamos seguros. Damos gracias a Dios por eso. Y pues felices, contentos de haber tenido aquí en Honduras a nuestro amado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente el que siempre nos comienza las actividades en Puerto Rico y que estamos bajo carpa. Hay algo que tendría yo que consultarlo con el ungido, porque hay unas actividades que yo empecé hace mucho tiempo, antes de todo esto, por causa de que yo veía que después de la partida del hermano William, yo vi que hubo personas que empezaron a interpretar las escrituras de una manera que yo los oía y oía que eran interpretaciones extrañas, raras. Nunca se habían oído esas cosas de parte del mensajero. Entonces yo tomé la decisión en esa época de preparar unos temas que tomé del hermano William, 3 mensajes de él. Empecé con esos mensajes que empezaban que quédese con la palabra. Los mismos mensajes del hermano William decía quédese con la palabra. Y él nos hacía énfasis de que no estuviéramos haciendo interpretaciones humanas, que dejáramos la palabra como estaba. Entonces comencé con cuando vi que esas personas comenzaron a transmitir para iglesias a través de YouTube y a través de Internet, y empezaron a transmitir para iglesias sus interpretaciones. Entonces yo comencé a hacer contacto con diferentes iglesias y con diferentes pastores para que nos quedemos con la palabra. Vamos a quedarnos con la palabra.
diciendo lo que dice allí el hermano William Soto Santiago. Y lo que hacíamos era, en una ocasión una persona leía un mensaje, otras personas en otro lugar leían siempre lo que estaba diciendo, tal como lo estaba diciendo. Pero esa actividad yo no la comencé con la carpa. Ahora quedó como una costumbre ya los sábados. Pero yo creo, esta palabra que nos está hablando el hermano José Benjamín Pérez nos la está recalcando, que todo debe ser dirigido por la carpa. Así que yo espero que hay un mensaje los sábados, que es el primer sábado de cada mes, que viene de la carpa. Yo pienso, claro, en esta ocasión tenemos la actividad ahí en El Salvador, en el día de mañana, y hay muchos pastores que van a estar allí, y vamos a ver si desde la carpa nos empiezan esa actividad. Vamos a hablarlo con el reverendo William Pérez. Si no, pues tenemos que reunirnos para dar ciertas instrucciones a los cultos que se van a tener el día domingo allí en El Salvador. Y la otra actividad que ha sido anunciada, que es la del 22, que ya la anunció don Andrés, pues las tenemos que tener. Pero para mí esas actividades deben terminar a menos que el ungido de Dios nos diga otras cosas. Porque eso se empezó con un propósito y a ese propósito se cumplió. Estamos entonces ahora bajo carpa. Todo debe ser guiado y dirigido bajo carpa. Esa fue la revelación. Allí es donde nos dijo el hermano William que si nosotros llegábamos a conquistar esa promesa de la carpa, habríamos conquistado todas las promesas de Dios. Además, nos dijo también que en la carpa venía la culminación de todo el programa de Dios que empezó en Pentecostés. Termina en esa carpa. De esa carpa, de allí nos vamos a la cena de las bodas del Cordero. No tenemos otro programa. Entonces ya tenemos que entender que esa carpa tiene un propósito. Por esa razón, pues les he leído este consejo que nos da aquí el hermano William de respaldar siempre esto de la carpa, y estaremos identificados con la carpa siempre. Bueno, yo estoy muy agradecido, muy feliz de ver que todos los países en todas partes están unidos a la gran carpa catedral. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico.